Un cordial y respetuoso saludo a los honorables jurados y a quienes ven esta presentación. Mi nombre es Carmen Elena Novoa Carrasco. Soy estudiante maestrante del programa de Gestión Financiera y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. A continuación compartiré con ustedes mi proyecto de investigación que he titulado Impacto COVID en el desempeño organizacional y financiero de la industria hotelera y situación actual en escenario post-pandemia, caso de estudio Hotel Génesis. En el desarrollo de esta presentación agotaremos la agenda en la cual encontraremos la identificación del problema, la formulación del problema, pregunta-problema, objetivos generales y específicos, metodología, resultados, conclusiones, recomendaciones y por último la bibliografía. El COVID ha sido un virus que ha generado una amenaza para la supervivencia de la raza humana y desafortunadamente ha cobrado la vida de muchísimas personas. Pero el COVID no solo ha afectado en términos de vidas humanas, sino también en términos de vidas de empresas. Ha significado una amenaza para la supervivencia de muchas empresas e inclusive ha costado la vida de muchas de ellas. En cuanto a Colombia, la llegada del COVID ha impactado en los sectores productivos en Colombia, en especial el del turismo, el cual ha sufrido unas afectaciones financieras negativas. Para el caso de estudio Hotel Génesis, las medidas sanitarias y de aislamiento social le obligaron al cierre del establecimiento por aproximadamente un periodo de 10 meses. En consecuencia de esto, la empresa se ve obligada a tener que tomar decisiones que le permitan sobrevivir, mantener y poder recuperarse financieramente. En el estudio de esto se encuentran unas dificultades en las cuales hemos identificado unos problemas. Y uno de los problemas identificados es que en la ciudad de Sincelejo no hay agremiación alguna del subsector hotelero y no se conocen casos de estudios académicos de la región que le permitan a Génesis Hotel aterrizar estrategias adecuadas a su contexto para asumir un desempeño organizacional y financiero saludable. Génesis Hotel necesita ilustrarse en nuevas formas de abordar estas crisis derivadas de la pandemia para que él pueda conocer y atender a las dinámicas que se están gestando desde otros escenarios y que ella pueda aprovechar para poder estar en el mercado de manera competitiva, para poder sumarse a estrategias que sean las adecuadas para su contexto. Pero encontramos un problema muy significativo y es que Génesis Hotel actualmente no cuenta con un diagnóstico financiero y organizacional de las etapas prepandemia, pandemia y pospandemia que le permitan conocer cuál es su desempeño y así ella pueda analizar cuáles han sido sus debilidades, sus fortalezas, sus aciertos y desaciertos en este periodo. Por eso que para identificar las razones y medir los impactos más significativos derivados de la pandemia se formula la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo impactó el COVID en el desempeño organizacional y financiero de Génesis Hotel? Para dar respuesta a esta pregunta-problema se ha planteado un objetivo general, el cual es analizar el impacto COVID en el desempeño financiero y organizacional de la empresa Génesis Hotel y la situación actual para periodo post-pandemia. Se han planteado 3 objetivos específicos. El primero es medir a través de indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y rentabilidad el desempeño financiero obtenido en los periodos prepandemia, pandemia y pospandemia. También como segundo objetivo específico tenemos identificar por medio de las entrevistas y observación el desempeño organizacional de los periodos prepandemia, pandemia y pospandemia. Y por último, como objetivo específico tenemos comparar los resultados de desempeño financiero y organizacional para estos mismos periodos, prepandemia, pandemia y pospandemia. Encontraremos para el desarrollo de esta metodología la implementación en un enfoque mixto donde trabajaremos lo cualitativo y lo cuantitativo. Haremos una combinación de estos recursos que nos van a permitir realizar y analizar los objetivos específicos planteados con mayor profundidad. En este mismo sentido vamos a trabajar con un diseño aninado en el cual vamos a colectar información simultánea, cuantitativa y cualitativa. Para la recolección de los datos
se utilizará la combinación de herramientas. Por una parte, vamos a tomar como fuente primaria los estados financieros emitidos por Genesis Hotel desde el año 2017 hasta el año 2021. Como fuente secundaria vamos a utilizar las fórmulas de indicadores financieros y de gestión, y por otra parte, para dar cuenta de los datos cuantitativos, vamos a implementar las entrevistas y la observación. En cuanto a la tabulación de resultados, como se trabaja con un diseño anidado, será dada prioridad a los datos cuantitativos sobre los datos cualitativos para hacer un análisis y extraer los datos como categorías que nos van a indicar el significado de lo que se tenga que expresar estadísticamente. Seguido de estas, pues vamos a analizar estos resultados a través de las tablas por temáticas. Bueno, en cuanto a los resultados van a estar en paralelo de periodos y lo hemos planteado de dos formas. Una etapa inicial, que es el diagnóstico previo del COVID, y una etapa que hemos denominado impacto COVID. En esta etapa de diagnóstica previa al COVID, que comprende los periodos del año 2017 hasta el año 2019, vamos a realizar un diagnóstico de lo que ha sucedido antes del COVID para identificar la situación financiera y organizacional de Genesis Hotel con el fin de medir el impacto COVID, teniendo como un histórico de años como referencia. Y así se darán a conocer los resultados de indicadores financieros e indicadores operativos y organizacionales. Iniciaremos con el diagnóstico del análisis vertical. Los resultados obtenidos en análisis vertical corresponden para este caso del análisis vertical solo del año 2019. En este caso del año 2019 se nota que hay una estructura financiera que tiene un manejo adecuado de su cartera. Se tiene una participación del 7.67% de sus cuentas por cobrar respecto a todos sus activos, lo cual indica que hay un bajo riesgo en sus cuentas por cobrar. También encontramos que la participación de los acreedores en cuanto al rubro de los pasivos es solo de un 12.35%, lo que refleja que hay un moderado uso de sus obligaciones. Y finalmente, en este análisis vertical del año 2019 encontramos que se generaron un margen de utilidad de ventas del 6%. En cuanto al análisis de liquidez, encontramos que Genesis Hotel cuenta con una razón corriente promedio para el año 2019 y 18 y 2017 del 0.75, evidenciando de que aún para este periodo prepandémico Genesis Hotel no alcanzaba a cubrir con sus activos la totalidad de sus obligaciones. En este mismo periodo prepandémico hacemos un análisis de endeudamiento y encontramos que hay un resultado de 0.24 de endeudamiento para el promedio del 2017 y 2018. Es un bajo riesgo de endeudamiento, es decir, que hay un moderado grado de independencia con sus acreedores. Para el análisis de rentabilidad utilizamos el ROE, el cual es un indicador trascendental para medir la capacidad de generar renta de una entidad que tuvo un rendimiento del 68% sobre su inversión. Esto debido a políticas de austeridad que practicó. Y del mismo modo se encontró que sobre la rentabilidad de las ventas promedio del año 2017 al 2019 hay un margen de utilidad del 27%. En cuanto al análisis de gestión y eficiencia, encontramos que los resultados dispuestos en la cartera mantuvieron una rotación promedio de 11 días. Es decir, que por aproximadamente Genesis Hotel tardaba 11 días en recuperar los recursos entregados a sus clientes. Mientras que en el proceso de rotación de ventas se evidencia que en cuanto a la productividad de los activos, por cada peso que tenía invertido Genesis Hotel en sus activos, se generó 1.93 pesos para las ventas. En el cuanto al manejo operativo y organizacional, para nuestro caso de estudio Genesis Hotel se realizaron unas entrevistas al director, representante legal y al administrador para evaluar estos aspectos cualitativos. Como resultado de esta entrevista, ellos manifestaron que en esta etapa prepandémica Genesis Hotel no contaba con políticas organizacionales claras, no se caracteriza una cultura organizacional, no hay registros de una actitud de la organización para incorporar a todos sus recursos humanos en la consecución de metas. Y por ende se evidencia que no tienen ventajas competitivas, que la estructura operativa opera con estándares mínimos elementales de administración,
y finanzas. Entonces, cerrando este capítulo de la etapa pre-COVID, vamos a analizar el impacto COVID, en el cual se elabora un diagnóstico al año grabable 2020 como un periodo de mayor impacto COVID, debido a todas las restricciones sanitarias y legales para operar comercialmente. Y simultáneamente se va a tomar el año 2021 como estudio para evaluar los periodos pospandémicos. Entonces, progresivamente en este periodo 2021 se fue implementando la reactivación económica en el sector hotelero, aunque para esta fecha todavía existían algunas restricciones. Entonces, a continuación voy a compartirles los resultados de estos indicadores financieros y de análisis operativo y organizacional generados en el año 2020, etapa COVID, y año 2021, post-COVID. Para el análisis horizontal y vertical encontramos que Génesis Hotel para el año 2020 tenía una estructura financiera muy fracturada. Para el año 2020 se generaron pérdidas del ejercicio. La organización tenía en su parte de activos, estaba muy reducida debido a la falta de ingresos. Desde el mes de marzo del año 2020 hasta el mes de diciembre el establecimiento estuvo cerrado y sus ingresos fueron ceros en ese periodo. Pero sin embargo, para el año 2021 se evidencia una recuperación de estas cuentas del activo corriente y los ingresos, porque generan unas utilidades. El establecimiento en febrero del 2021 hizo la reapertura de sus servicios y por eso para este año 2021 pospandémicos se evidencia una recuperación. Por otra parte, en cuanto al análisis horizontal del año 2020 respecto a los promedios de la etapa prepandémica, se refleja una reducción de utilidades del 417%. Sin embargo, para el año 2021 hay una recuperación con respecto a este año 2020 del 219%. Y uno de los rubros que tuvo mayor impacto fue el de los ingresos, pues se disminuyeron en un 226% en el año 2020 respecto a los periodos prepandemia de 2017 al 2019. Toda esta situación muestra el drama en el que estuvo sometido Génesis Hotel en este periodo de impacto COVID. Sin embargo, para el año 2021 se evidencia un crecimiento respecto al año 2020 del 70%. En el análisis de liquidez en esta etapa del impacto COVID encontramos que Génesis Hotel pone de manifiesto que la organización aún en periodo prepandémico no tenía capacidad para cumplir con sus obligaciones, pero en este periodo pandémico realmente alcanzó unos estándares mínimos y sus activos solo alcanzaban en un 20% a cubrir las obligaciones que se tenían para esa fecha. Afortunadamente, para el año 2021 hubo una recuperación significativa que llegó a cubrir un 98% en cuanto al tema de los pasivos de acuerdo a su activo corriente. En cuanto al análisis de endeudamiento, encontramos que a pesar de toda la afectación sistemática que el COVID hizo en toda la organización, en términos de endeudamiento, Génesis Hotel sostuvo un bajo riesgo de endeudamiento. Es decir, el hotel manejó un moderado grado de independencia de los acreedores que logró reducirlo en el año 2020 respecto al 2019, a pesar de estar en la etapa más cruda este tema del COVID. Para el año 2021 el hotel sí tuvo que adquirir algunos compromisos para poder cumplir con todo lo que se había generado por la subutilización de los capitales y pues con todo el tema de la incertidumbre financiera. El hotel para el año 2020 prefirió cerrar el establecimiento antes que adquirir compromisos y riesgos demasiado altos en su endeudamiento. En cuanto al análisis de rentabilidad post-COVID, encontramos que en esta sección donde analizamos el indicador de ROE se evidencia que en el año 2019 se tiene un rendimiento de la inversión del 68%, pero en esta etapa de la pandemia, año 2020, cae un menos 18%. Como se ha diagnosticado en otros indicadores, afortunadamente para el año 2021 post-pandemia hay una recuperación y hay un rendimiento de la inversión del 13%. Lo anterior puede medirse también a través de la rentabilidad sobre las ventas, que en la línea de tiempo señala que en el promedio del periodo prepandemia
el margen de utilidad era del 27%. En la etapa del COVID, año 2020, esta desciende en un porcentaje del menos 27%, y para el periodo pospandémico alcanza una recuperación y se ubica en un 7% del margen de utilidad por las ventas. En cuanto al análisis de gestión o eficiencia, encontramos que la subutilización de los activos en el periodo 2020 da un resultado de que por cada peso que se tenía invertido en los activos se generaron 0.54 pesos en ventas. Esto comparado con el año prepandémico, en el cual se había obtenido un resultado de 1.93 de pesos de rendimiento sobre las ventas. Así que todo esto indica que durante el año COVID hubo un impacto significativo negativo de forma directa sobre la rotación de las ventas. En cuanto al manejo operativo y organizacional, encontramos de que también producto de las entrevistas realizadas al personal directivo y administrativo, se dio cuenta de que para el año 2020 la administración imperativamente tenía que cerrar el establecimiento, dado que no tenía organizacionalmente ninguna estructura que le permitiera hacer frente de manera competitiva en el mercado. Pero la administración en este periodo, dándose cuenta de esta situación, contrató a unos servicios financieros y administrativos para que les ayudaran organizacionalmente, con el fin de volver a entrar al mercado con posibilidades de crecimiento y permanencia. Es entonces como al iniciar el mes de marzo del año 2021, cuando se inició todo el proceso de la reactivación económica, el hotel estableció un plan financiero, diseñó unas metas, apoyó en el estudio de factores externos de Michael Porter, hizo esta implementación como estrategia organizacional, y a partir de conocimiento del mercado, su contexto en la región, logró estabilizar sus precios, estableció unas políticas de cartera, de proveedores, se alcanzó una optimización en cuanto al uso de sus activos y hizo la creación de algunos productos sustitutos. Inclusive logró invertir en publicidad, progresivamente logró aumentar sus ventas, inclusive aún por encima de los periodos prepandémicos. Afortunadamente, el Estado aplicó unas medidas de exención para los establecimientos del hotel, y esto permitió que el hotel pudiera tener una recuperación mucho más acelerada y obtener mayores márgenes de utilidad. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que el impacto COVID paradójicamente tuvo dos efectos contradictorios para el año 2020. Por una parte, el desempeño financiero que mostramos en los resultados refleja que se generó un decrecimiento financiero extremo, hasta llevar a 0 pesos los ingresos de Génesis Hotel. La economía se redujo a pérdidas del ejercicio, había insostenibilidad dada la incapacidad organizacional, por eso cerró su establecimiento, y con todo esto tuvo que despedir a todos sus empleados durante este periodo. Sus activos aceleraron su deterioro dado la subutilización. Había iliquidez total, ya que tuvo que consumir todos sus recursos en el pago de obligaciones con los empleados y con el Estado, y había una incompetencia para generar servicios sustitutos, lo que puso en evidencia una entidad con escaso desempeño organizacional. Todos estos fueron los efectos de impacto COVID en las finanzas de Génesis Hotel. Pero, por otro lado, el impacto COVID a partir del año 2021 condujo a una redefinición de valores, estilo de vida, formas de trabajo, comunicación, interacción, diversión y relaciones personales, comerciales, y muy precisamente para el caso de Génesis Hotel, debido a que se redireccionó toda la organización. Según el director de Génesis Hotel, algunas de las razones que generaron este cambio positivo fue la amenaza de perder lo que ya se había construido desde años anteriores, y ya había llegado un cambio que había implantado el COVID, y había una necesidad inmensa con los stakeholders para poder mantener una esperanza viva y que el hotel pudiese mejorar sus condiciones. Es decir, que para el año 2021 uno de los impactos COVID fue un impulso que generó un cambio favorable en la estructura organizacional de Génesis Hotel.
se hacen las siguientes recomendaciones. Se recomienda a Génesis Hotel analizar el estudio de desempeño financiero y organizacional concluido en esta investigación para que sea utilizado como insumo para la toma de decisiones. También se les recomienda fortalecer su capital de trabajo mejorando la liquidez a fin de cubrir sus obligaciones a corto plazo, mantener el nivel de endeudamiento moderado y optimizar sus gastos a fin de aumentar la rentabilidad. Se les recomienda afianzar y nutrir constantemente los procesos organizacionales de acuerdo a su contexto y nuevas realidades que van apareciendo, de tal manera que pueda mantenerse competitivo en el mercado. Y por último, documentarse con experiencias de otras regiones y sectores a fin de aprender de dinámicas que se gestan en otros escenarios y que puedan contribuir a su pronta recuperación financiera. Muchas gracias por su atención.